Hola, estimado estudiante. Del video anterior se me escapó esta gráfica referida al equilibrio macroeconómico para una economía cerrada de dos sectores, es decir, hogares y empresas únicamente. Entonces, para poderla construir es bien sencillo, pues partimos de la función consumo, que es esta línea roja, que inicia precisamente en el nivel del valor del consumo autónomo, que es 500, y ella va incrementando en la medida que incrementa el ingreso, de tal manera que cuando el ingreso es 3.000, al multiplicarlo por la propensión marginal al consumo de los 3.000 que recibe la economía, el 80% o 0.8 va dirigido hacia el consumo. Eso nos daría 2.400, sumado al consumo autónomo de 500, pues nos daría un nivel de consumo de 2.900. Entonces ahí estaría ese punto. Unimos o trazamos iniciando de 500, que es el valor del consumo autónomo, hacia el valor donde el ingreso es 3.000 y el consumo es 2.900, y así sucesivamente iría ascendiendo. Recuerden que la pendiente o el grado de inclinación de esta gráfica está dado por la propensión marginal al consumo. Para graficar la demanda agregada, lo que tenemos que tener en cuenta es que como dos sectores, entonces existen dos variables autónomas, que son el consumo y la inversión, que hacen el gasto autónomo. Entonces ya saben que el consumo autónomo es de 500 y la inversión autónoma, que no depende del nivel de ingreso, es 100. Eso nos da un total de 600. De ahí partiría la gráfica. Si consideramos que la demanda agregada está dada de 600, que es el gasto autónomo, más 0.8, que es la propensión marginal al consumo, por el nivel de ingreso, vamos a considerar que es de 3.000. Entonces al multiplicar 0.8 por 3.000, ¿cuánto nos daría? 2.400. Si se lo sumamos a 600, entonces ahí estaríamos a un nivel de equilibrio, porque la demanda agregada, que el eje vertical, es igual a la distancia de la producción, y es justamente ahí habría un equilibrio, ¿verdad? Ahí habría un equilibrio. Vamos a pasar ahora a hacer algunas explicaciones a la economía cerrada de tres sectores. Es decir, ya incluimos al sector gubernamental, al gobierno, que desempeña un papel muy importante en el establecimiento del equilibrio macroeconómico. Pues, como ustedes saben, el gobierno o el sector público incide a través de la política fiscal en lo que es el equilibrio macroeconómico, y es precisamente incide a través de las transferencias, que son subsidios o donaciones que da el gobierno central hacia los otros sectores de la economía, como es los hogares. A veces, pues en lo particular, pues en el caso de Nicaragua, ellos otorgan un paquete alimenticio sin esperar ningún retorno a cambio, o bien pueden dar a las escuelas para el vaso de leche o cualquier otro alimento que sustente a los niños. Entonces esas transferencias no tienen retorno, es decir, el Estado las da sin esperar nada a cambio. Y los impuestos, que ustedes saben que son las recaudaciones que permiten financiar los gastos
o las compras públicas del Estado. También incide, como acabo de decir, el Estado a través de las compras públicas, porque él participa del mercado de bienes comprando bienes y servicios para el desarrollo de sus actividades de las oficinas públicas. En consecuencia, también incide en el equilibrio macroeconómico porque se vuelve un agente activo, recaudando, ¿verdad? Quitando la disponibilidad de ingresos a la familia, cobrando impuestos a las empresas y también participando en el mercado de bienes con sus compras públicas o bien otorgando donaciones o transferencias, que también se le llama, a otros sectores de la economía, precisamente para crear un estímulo o una redistribución del ingreso, porque también pueden darse transferencias, por ejemplo, al sector turismo para darle incentivo con el objetivo de lograr una mayor actividad económica. Entonces, dicho sea de paso, la política fiscal y la política de gobierno respecto al nivel de sus adquisiciones, es decir, sus recaudaciones, las transferencias a otros sectores y su estructura impositiva. Ahí vemos que tenemos tres nuevas variables: la compra pública, que ya dijimos que son gastos que realizan las oficinas públicas en bienes y servicios para su funcionamiento. Tenemos las transferencias, también pueden ser inversiones públicas. Tenemos las transferencias que son de una sola vía, no pretenden tener retorno, y los impuestos TEA, que se puede ver que son proporcionales. T es la carga impositiva, que de acuerdo al ingreso, pues así se cobra impuesto. Aquí tenemos la fórmula del gasto, del consumo, realizado, pero ya con los tres sectores incluidos: los hogares, las empresas y el sector público. Va a ser igual al consumo autónomo, al producto de la propensión por las transferencias que son autónomas, más la propensión afectada por el pago de impuestos de cada Córdoba, menos lo que recauda el gobierno, multiplicado por el nivel de ingreso. Entonces, esa es una nueva fórmula para una economía de tres sectores cuando se quiere determinar el consumo precisamente de los hogares. Es importante ver la influencia que tiene el pago de impuestos en la propensión marginal al consumo, que es lo que estamos propensos a gastar o a consumir de cada Córdoba que recibimos de ingresos. Entonces, aquí observamos que la propensión de 0.8, al verse afectada por el pago de impuestos, 1 menos 0.25, que sería la carga de impuestos de cada Córdoba de ingresos que recibimos, nos queda 0.75. Al multiplicarlo por 0.8, la propensión marginal al consumo se reduce de 0.8 a 0.6, es decir, como el Estado nos quita capacidad adquisitiva de poder consumir, pasamos de 80 centavos, nuestra propensión al consumo de cada Córdoba, a 60 centavos. Entonces, entre más alta es la carga impositiva, si aquí fuese de 30, entonces nuestra propensión marginal al consumo disminuye, haciendo lógicamente que podamos consumir más. Aquí podemos observar cómo se determina la demanda agregada. Ya sabemos que tenemos tres sectores: consumo, inversión y gasto. Si nosotros consideramos estos tres sectores, vemos que el proceso de ordenamiento de las variables se reúnen todas las variables autónomas en el gasto autónomo, que es A bar más este término que sería la propensión marginal al consumo menos el pago de impuestos, que es 1 menos T por Y.
vemos que precisamente el gasto autónomo se forma de la suma del consumo autónomo, el producto de la propensión marginal al consumo por la transferencia autónoma, la inversión autónoma y el gasto autónomo. También ahí incluyen lo que son el sector externo, que lo consideran como variable autónoma, porque todavía no se ha considerado su influencia en la determinación de la renta o producción de equilibrio. Para una economía de tres sectores cerrada, pues el ingreso o renta de equilibrio nos quedaría de esta manera. Sabemos que Y es la producción y que esto que está a la derecha es precisamente la demanda agregada, como ya lo habíamos visto en la ilustración o identidad o ecuación anterior. Entonces, acá se da un procedimiento de despeje y la fórmula que nos queda resultante para encontrar la producción de equilibrio sería el gasto autónomo, que es la sumatoria de las variables autónomas, sobre 1 menos el producto de la propensión marginal al consumo por 1 menos t, el resultado. Así pues, con esta ecuación o identidad encontraríamos la producción de equilibrio, pero para una economía de tres sectores. Es importante resaltar el impuesto sobre la renta del multiplicador. El impuesto sobre la renta aminora el multiplicador, porque ahí se aprecia en ecuación 21. Si la propensión marginal a consumir es 0.8 y los impuestos son 0, el multiplicador sería 5. Es decir, 1 sobre, ahí tenemos 1 sobre o entre 1 menos 0.8, que es la propensión. Al hacer esta operación nos quedaría 0.20. 1 entre 0.20 sería 5, como está indicado, ¿verdad?, acá. Pero cuando hay presencia del sector público que afecta la propensión, la recaudación o el pago de impuestos, restándonos nuestra capacidad de consumo, entonces 1 menos t al multiplicarlo por 0.8 sería 0.75, por 0.8 0.60, se lo restamos a 1, sería 0.40. 1 entre 0.40, vemos que el multiplicador automáticamente pasa de 5 a 2.5, es decir, la mitad, debido precisamente a las recaudaciones impositivas que afectan el consumo de los hogares, de tal manera que el impuesto sobre la renta disminuye el multiplicador porque reduce el aumento inducido en el consumo derivado de los cambios del ingreso. La inclusión de los impuestos allana la curva de la demanda agregada, por consiguiente reduce el multiplicador. Cuando dice que allana la curva de demanda agregada, es que la vuelve más plana en lugar de ser con mayor inclinación, y en consecuencia el equilibrio o la producción no se incrementa tanto cuando se incrementa la demanda agregada, porque el efecto multiplicador, en vez de ser por cada aumento de la demanda agregada y la producción se incrementa en 5, pues solo sería que al aumentar la demanda agregada, el efecto multiplicador en la producción es 2.5 veces se incrementaría la producción para mantenerse en equilibrio. Otra cosa importante que hay que resaltar del material es que el impuesto sobre la renta es un estabilizador automático, que aunque no lo modifique el gobierno central, pues viene a evitar las fluctuaciones que se dan drásticamente en las variaciones entre la oferta y la demanda. Por eso se dice que el impuesto sobre la renta es un estabilizador automático, que es todo mecanismo de la economía que reduce automáticamente, es decir, sin intervención causística
del gobierno sin que el gobierno lo desee, el volumen en que cambia, es decir, que fluctúa la producción en respuesta a las modificaciones del cambio de la demanda autónoma, ya sea del gasto de gobierno, del consumo o de la inversión. Es importante pues resaltar esa parte. Otra de las identidades importantes que estudiaríamos en economía cerrada de 3 sectores y la del multiplicador. Ustedes ven que aquí alfa sub G, que significa multiplicador con presencia del sector público, va a ser igual a 1 entre 1 menos la propensión marginal al consumo multiplicada por 1 menos T. Recordemos que T es la tasa impositiva que se cobra o que cobra el gobierno a los hogares, a las empresas. De tal manera que un aumento de una unidad monetaria en las adquisiciones gubernamentales subirá el ingreso en más de una unidad, con una propensión marginal al consumir de 0.8 y una tasa impositiva de 0.5. El multiplicador solo sería de 2.5, así como ya lo habíamos explicado anteriormente. Un aumento de una unidad monetaria en el gasto gubernamental aumenta el ingreso de equilibrio en 2.5, porque reduce precisamente el tipo impositivo, reduce el multiplicador de 5 a 2.5. Aquí podemos observar cómo se construye una gráfica para una economía de 3 sectores, hogares, empresas y gobierno, donde vemos que la demanda agregada parte del gasto autónomo, que es la sumatoria de todas las variables autónomas, y se ve afectada por la pendiente, es decir, el grado de inclinación de la demanda agregada por la propensión marginal al consumo y el pago de impuestos 1 menos T, de acuerdo al nivel de ingreso que se tenga. Aquí tenemos el equilibrio en Y sub 0, precisamente, que es donde corta la demanda agregada a la recta de 45, que divide el plano cartesiano en la mitad, de tal manera que cualquier punto que toque la recta de 45 nos demuestra equilibrio macroeconómico, bajo el supuesto de que hay un incremento de los gastos de gobierno en las compras públicas. Entonces va a haber un desplazamiento, porque hay un incremento del gasto autónomo, pasando de un valor a un valor mayor, de un valor menor a un valor mayor. Aquí lo podemos observar: A autónoma o gasto autónomo a gasto autónomo primo, y ese debe al incremento de la compra pública. Entonces hay un desplazamiento ascendente y la pendiente se mantiene intacto, es decir, el grado de inclinación. Ahí observamos que pasa el gasto autónomo de A primo. Entonces vemos que la producción es mayor y que el nivel de equilibrio de la renta es mucho mayor. Es importante recapitular esto que tenemos acá: las adquisiciones gubernamentales y los pagos de transferencia hacia los otros sectores sin esperar nada a cambio, como los subsidios, actúan como incremento en el gasto autónomo al ejercer un efecto sobre el ingreso. Entonces podemos ver que eso hace incrementar, desplazando la demanda agregada y el equilibrio de forma ascendente a una producción mayor. Un impuesto proporcional sobre la renta minora la proporción de cada unidad monetaria adicional de la producción que los consumidores reciben como ingreso disponible. Así tienen los mismos efectos en no ingresos que una reducción a la propensión marginal al consumir. Es decir, que al aumentar los impuestos afectan la capacidad de compra de los consumidores, afectando la propensión marginal a consumir, haciéndola menor.
un impuesto proporcional sobre la renta es un estabilizador automático, porque aunque no cambien los impuestos del gobierno, un incremento en la demanda agregada hace que el multiplicador, con presencia del pago de impuestos, hace que las fluctuaciones en la producción, al ser menor el multiplicador, pues sea mucho menor que sin presencia del gobierno en la economía. Una reducción de las transferencias aminora la producción, definitivamente, porque como se trata de donaciones y subsidios a otros sectores económicos, entonces va a haber una menor producción cuando se reducen las transferencias, porque no está transfiriendo o regalando o comprando cosas del gobierno para regalárselo a otros sectores. Finalmente, vamos a concluir con lo que tiene que ver con el presupuesto. El presupuesto, ya sabemos que se puede dar de los ingresos menos los gastos, dos situaciones. Un superávit presupuestal o un déficit. Aquí observamos la fórmula que nos permite determinar eso. Un déficit o un superávit, como acá lo indica, un superávit presupuestal negativo equivale a un déficit presupuestal de gobierno, que es cuando las recaudaciones son menores a los gastos y las transferencias que hace a otros sectores. Entonces ahí vemos que el Estado gasta más de lo que logra recaudar. Eso sería un déficit. Y un superávit presupuestal pues viene siendo lo contrario, cuando el gobierno logra recaudar de los ingresos que obtiene otros sectores vía impuestos o ingresos mayores que lo que desembolsos que realiza por compras públicas o las transferencias a otros sectores económicos en forma de subsidios o donaciones. Esta fórmula es bien importante. Hasta ahí vamos a dejar para dar paso a lo que son las explicaciones prácticas ya para una economía de tres sectores: hogares, empresas y sector público. Aquí tenemos el ejercicio de aplicación y el siguiente. Suponga una función consumo que es 200 más 0.8 Y. Este es ingreso disponible, ¿no? Y la inversión equivalente a 60. Las compras públicas son de 30 y las transferencias de 12.50, y el tipo impositivo o la carga de impuestos es 0.20. Se solicita determinar la producción de equilibrio. ¿Cómo se determina? Entonces, la determinaríamos de la siguiente manera. Vemos o recordamos la fórmula, que la producción de equilibrio es 1 sobre 1 menos el producto de C por la diferencia de 1 menos T por el gasto autónomo. Entonces recordamos que el gasto autónomo es la sumatoria de todas las variables autónomas: consumo autónomo, transferencia autónoma, inversión autónoma y gasto autónomo. Pues de acuerdo al ejercicio tenemos que el consumo autónomo es 200, la inversión autónoma es 60, el gasto autónomo del gobierno 30, que es la decisión del gobierno de gastar, las transferencias 2.5. Eso sería. Entonces si nosotros la sumamos, 0.8 por 12.50 da 10, entonces sería 200 más 10 más 60 más 30, total 300. Lo introducimos acá en el valor del gasto autónomo y lo multiplicamos por la fracción 1 sobre 1 menos 80 multiplicado por 1 menos 20. Es importante recalcar o señalar que acá primero hay que reducir o encontrar el valor de 1 menos 0.20.
¿verdad? Eso nos da 0.8 y después multiplicarlo por el valor que está fuera del paréntesis. 0.8 por 0.8 da 0.64. Luego hacemos la resta, 1 menos 0.64. 300 sigue siendo 300, de tal manera que la producción de equilibrio sería 1 menos 0.64 da 0.36. Hacemos la división de 1 entre 0.36, nos da 2.7777 periódico, lo multiplicamos por 300 y nos daría pues, el valor resultante, que es 833.33. Eso es la producción de equilibrio. En cuanto a determinar el valor del multiplicador, entonces pasaríamos a ver esta fórmula que ya la habíamos adelantado en las explicaciones en el material de estudio. Multiplicador se forma de la fracción 1 sobre 1 menos el producto de C, que es la propensión marginal al consumo, por la diferencia de 1 menos T, que es el tipo impositivo. Al aplicarlo vemos que 1, la propensión marginal al consumo, ya sabemos que es 0.80, que es el coeficiente en la función consumo. Ya sabemos eso, de tal manera que anotamos el valor. Sabemos que el tipo impositivo es 0.20. Primero reducimos el paréntesis de 1 menos 0.20, nos da 0.80. Lo multiplicamos por el valor que está fuera del paréntesis, nos da 0.64 y luego a 1 le restamos ese producto, 0.64 nos da 0.36, luego hacemos la división de 1 entre 0.36 y como ya lo habíamos determinado cuando encontramos la producción de equilibrio, el multiplicador es 2.77. ¿Qué significa eso? Que por cada Córdoba que la demanda agregada se incrementa, la producción se incrementa 2.77 veces más para poder mantener el equilibrio macroeconómico. Ahora vamos a ver cómo encontramos el consumo total. El consumo total siempre aplicamos la fórmula para una economía cerrada de 3 sectores: hogares, empresas y sector público. Entonces sería el gasto autónomo, cuyo valor es, ya lo vimos, 200. La propensión marginal al consumo, que es 0.80, el valor de las transferencias, que es 12.50, la propensión, que es 0.80, 1 menos la carga impositiva, que es 0.20. Entonces luego lo que hacemos es desarrollar las operaciones. Entonces sería 200, el producto de 0.80 por 12.50 es 10. Luego reducimos esto nos da 1 menos 0.20, 0.80 por 0.80 nos da 0.64 multiplicado por 833.33 nos da un valor de 533. Se lo sumamos a 200 y a 10 y entonces el valor del consumo de la familia en esta economía sería por un nivel de 743.33. Pasando a otra ecuación, siempre dentro de la economía cerrada de 3 sectores: hogares, empresas y sector público. Ahora nos pide que determinemos de la renta de ingresos disponibles, el ahorro total y el nivel de equilibrio de renta del ingreso. Bueno, entonces el ahorro va a ser igual al ingreso disponible menos el consumo, y el ingreso disponible es igual a
a todos los ingresos más las transferencias que se reciben del gobierno menos todo lo que se le paga al gobierno. Esto es lo que hace el ingreso disponible de los hogares para consumir o ahorrar. O también se puede utilizar esta fórmula, que es el ahorro es igual al negativo del consumo autónomo más 1 menos C, que es la propensión marginal al ahorro, las transferencias más 1 menos C, o sea 1 menos la propensión, multiplicada por 1 menos T por Y. Entonces el ingreso disponible va a ser igual a Y. Y sabemos que el valor de la producción renta de equilibrio es 833.33, que las transferencias es 12.50 y que la tasa impositiva es 0.20 y que la producción de equilibrio 833. Si nosotros desarrollamos o hacemos las operaciones, bueno, este valor queda igual, este otro queda igual y este producto sería 166.67, este que tenemos acá. Nos daría 166.67. Si sumamos los valores positivos y restamos el negativo, nos da un valor de 679.16, que sería el ingreso disponible. Para encontrar el ahorro, pues tomamos el ingreso disponible y le restamos el consumo, que ya lo habíamos calculado en las diapositivas anteriores. Eso nos da un ahorro negativo de 64.17. También hay otra forma de calcular el ahorro, y es precisamente con esta fórmula que tenemos acá. Acá sería el negativo del consumo autónomo menos 200, 1 menos 6, 1 menos 0.80 por las transferencias 12.50 más 1 menos 6, que sería 1 menos 0.80, que es la propensión marginal del consumo, multiplicada por 1 menos 0.20, que es el tipo impositivo, y Y, que es la producción de equilibrio. Al hacer las operaciones, pues acá nos da 0.20, 1 menos 0.80 nos da 0.20, 12.50, 12.50, 1 menos 0.80 da 0.20 y 1 menos 0.20 da 0.80. Al hacer multiplicar estos factores, nos resulta 133. Si lo sumamos a 2.50, que es el producto de 0.20 por 12.50, y le restamos menos 200, que es el negativo del consumo autónomo. Entonces sumamos los positivos y restamos el negativo, nos da de igual manera que el ahorro es negativo menos 64.17, a como ya lo habíamos calculado, sea con esta fórmula o sea con esta otra. Ambas tendrían que dar el mismo resultado. Pasando a calcular la demanda agregada. Aquí está errado, entonces sería el valor de la demanda agregada en el nivel de equilibrio el valor de la demanda agregada agregada en el nivel de equilibrio de la renta, pues resultaría lo siguiente. La demanda agregada se obtiene de la fórmula gasto autónomo más el producto de la propensión por el factor 1 menos T, que es el tipo impositivo por Y.
el gasto autónomo es la suma de todas las variables autónomas, que sería el consumo autónomo, el producto de la propensión por la transferencia autónoma, la inversión autónoma, el gasto autónomo, cuyos valores son 200 para el caso del consumo autónomo, el producto de la propensión por la transferencia, 0.80 por 12.50, 60, que es la inversión autónoma, y las compras públicas o gastos de gobierno, 30. Si nosotros sumamos todo esto, este nos da 10. 200 más 10 más 60 más 30, el total es 300. Eso lo introducimos en la fórmula. 300, acá lo tenemos, 0.80 por 1 menos 0.20 por 833, que es la producción de equilibrio. Entonces nos resultaría 300 por estos factores, el producto de estos factores, que serían 0.80 por 0.80 por la producción de equilibrio 833. Si multiplicamos estos dos nos da 0.64 por 8.3333, que es la producción de equilibrio, nos da un valor de 533. Si lo sumamos al gasto autónomo de 300, obtendremos que la demanda agregada sería 833. ¿Por qué la producción tiene igual valor que la demanda agregada? Aquí lo podemos observar. ¿Por qué? Precisamente porque estamos en una situación de equilibrio. Entonces, la producción tendría que ser igual a la demanda agregada para que estemos en una situación de que la oferta es igual, la producción es igual a la demanda agregada. Recordemos que no tenemos incidencia del sector externo, por lo tanto la producción es meramente nacional. Entonces aquí este valor va a ser igual a ese valor. Prosiguiendo, en las explicaciones, nos tocaría encontrar la demanda agregada, pero no en el nivel de ingreso de equilibrio, sino cuando Y toma un valor de 1000. Entonces hacemos los mismos procedimientos, pero aquí incluimos 1000, asumiendo de que la producción es de 1000. Entonces observamos que al sustituir en la ecuación los valores, ya sabemos que el gasto autónomo es de 300, que la propensión es 0.8, de que el factor 1 menos t, o la diferencia 1 menos t, es 0.80. Ahora lo multiplicaríamos por 1000. Entonces daría 300, 0.8 por 0.8, 0.64 por 1000, da 640. Y precisamente la demanda agregada sería de 940. Como puedo observar, la producción, que es de 1000, mayor que la demanda agregada de 940, de tal manera que esta situación va a generar un desequilibrio macroeconómico, por cuanto en la economía va a haber una acumulación imprevista o no deseada en los inventarios, y al haber más producción que demanda, pues obviamente es muy posible que haya una deflación, haciendo perder a los productores
por cuánto tendrían que almacenar o bajar precios para lograr equilibrar a la oferta y la demanda. Eso causaría renunciar a posibles ganancias que tenga el sector privado o bien asumir algunas pérdidas debido a la sobreproducción que se está dando a nivel macroeconómico. Pasando a lo que es la propensión marginal del consumo y el ahorro para una economía de tres sectores: hogares, empresas y gobierno. Pues cuando vamos a calcular la propensión, pues partiendo de la ecuación del consumo, la podemos identificar que la propensión es el coeficiente de las transferencias autónomas, que tenemos 0.80, y que también es factor en la función consumo. Aquí la tenemos 0.80 de los tres factores que es la propensión, 1 menos T, que es el tipo impositivo, la recaudación del gobierno por la producción de equilibrio. Entonces aquí la tenemos. Fácilmente podemos identificar que la propensión es el coeficiente de la transferencia o bien el factor de uno de los factores del producto de C por 1 menos T por Y. Entonces la propensión marginal al consumo es 0.8. Solo se trata de identificar. Determinando la propensión marginal al ahorro, sabemos que de cada córdoba de ingreso que recibimos, pues equivaldría a restarle la propensión marginal al consumo. Eso nos da 1 menos 0.80, entonces la propensión al ahorro es 0.20. Para finalizar, vamos a representar gráficamente lo que es el equilibrio macroeconómico para una economía cerrada de tres sectores, no de dos sectores, porque eso ya lo vimos al comienzo de esta explicación. Corrigiendo acá algún errorcito que tenemos por ahí, podemos observar la recta de 45, que es la línea azul celeste, y sabemos que la función consumo viene a o parte precisamente de lo que son las variables autónomas, C autónoma y el producto de C, la propensión marginal por la transferencia, que es 210. Entonces de ahí parte, cuando la producción es 833, entonces sabemos que lo tenemos que multiplicar por C 1 menos T. Eso nos da 0.8, que es la propensión, multiplicada por 1 menos T, que es 1 menos 0.20, nos da 0.80. 0.8 por 0.8 nos daría precisamente 0.64. Al multiplicarlo por 833, nos daría el valor de 743.33, que es el valor del consumo. Entonces parte de 210, cuando la producción es 833, el consumo es 743. Entonces unimos precisamente, recordemos que para poder trazar una línea es necesario dos puntos, el punto de inicio y otro punto final, y ahí pues enrumba indefinidamente con una pendiente positiva que es equivalente a 0.64, que es el coeficiente de la variable Y. Entonces la demanda agregada está a un nivel superior, a una distancia mayor, a una distancia que la separa precisamente de la inversión, del consumo, la separa. La demanda agregada se separa precisamente por una distancia equivalente a la sumatoria de la inversión autónoma más el gasto autónomo. Entonces eso es lo que hace
la distancia de separación. Entonces cuando nosotros agregamos eso, hace que la demanda agregada sea mayor, porque recordemos que la sumatoria no solo, o sea, es la sumatoria del consumo más la inversión más el gasto de gobierno. Entonces, la demanda agregada va a ser 300, que es precisamente la sumatoria de todo el gasto autónomo, que aquí lo podemos observar cómo se obtiene 300. De ahí parte. Cuando la producción es cero, pues la demanda agregada es 300, que es equivalente al gasto autónomo, que es precisamente la demanda que no depende del ingreso. La demanda que depende del ingreso, ya lo dijimos, sería C por 1 menos T, bajo el entendido que la propensión es 0.8 y 1 menos T es 1 menos 0.20, o sea, 0.8 al multiplicarlo eso nos da 0.64, debido a la presencia del gobierno, pues, que recauda impuestos, hace que la propensión marginal al consumo pase de 0.80 a 0.64. Lo otro 16 centavos es lo que recauda el Estado en economía. Entonces aquí sería de una propensión de 0.80, le restamos 16 centavos, que es lo que el Estado precisamente recauda, ¿verdad? Y hacen disminuyendo nuestra capacidad de consumo. Multiplicado por Y, si asumimos que el valor de Y es 833, si nosotros lo multiplicamos por 0.64, pues nos daría un valor de 833.33, porque nos da igual a un nivel de demanda agregada de 800.3333 la producción, porque precisamente estamos en equilibrio, ¿verdad? Eso es muy importante que lo manejen. Ahí estaríamos a un nivel de equilibrio, ahí, ¿verdad? Ahí estamos haciendo una pequeña reparación, precisamente porque cuando la demanda agregada está a igual distancia que la producción del origen del eje de coordenadas, ahí precisamente hay un equilibrio macroeconómico. Pues no me queda más que agradecer la paciencia que han tenido para escuchar las explicaciones y las ejemplificaciones de algunos ejercicios para economía cerrada de dos sectores, hogares y empresas, y en este caso que estamos finalizando las explicaciones de cómo se grafica y cómo se encuentran cada uno de las variables macroeconómicas, consumo, ahorro, etcétera, para una economía de tres sectores. Muchas gracias. Espero que me hayan entendido y gracias por su atención.